Radio Chilango. Hablamos ayer sobre el tema de movilidad en la Ciudad de México, hablábamos particularmente de este anuncio que hizo la jefa de gobierno Clara Brugada sobre el tema de la licencia permanente. Ahora bien, hablábamos también de que hay todo un universo de movilidad que es muy importante y que tiene que ver con los peatones, con las motos, con las bicis. De eso vamos a platicar con Andrea Meraz, periodista de Radio Fórmula y de Milenio, a quien le agradecemos muchísimo de verdad que nos tome la llamada, porque el día de hoy publica un reportaje muy interesante sobre las motos y las bicis y el peligro que esto puede generar en la movilidad. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lu, buenos días. Pues sí, platicarte que efectivamente el tema de la movilidad en la Ciudad de México, y no solamente... A ver, espérate, Andrea, porque nos escuchamos rarísimo ahí en esa conversación. Pero bueno, vamos a estar platicando sobre este reportaje que se publica el día de hoy, que tiene que ver con... Primero, digamos, cómo ha cambiado el patrón de movilidad en los últimos años en el país. Evidentemente hay un incremento en el uso de la bicicleta, pero también de la motocicleta. Entonces esto ha cambiado muchísimo cómo se manejan los peatones también en nuestra capital. Ahora sí, Andrea, creo que ya te recuperamos. Sí, ¿ya me escuchas bien, Lu? Sí, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora sí, bienvenida. Excelente, muchas gracias. Pues sí, bien decías, el patrón de movilidad ya cambió, ya utilizamos más la bicicleta, más la motocicleta y obviamente estos dos transportes se han incrementado el número de accidentes de tránsito, lo que provoca un daño a la salud. Estamos hablando que las jóvenes entre 10 y 19 años, el rango se incrementa en 64.4% de quienes sufren traumatismos, de quienes viajaban solamente en bicis o motocicletas. ¿Qué se traduce esta cifra, Lu? En una forma repentina de cambiar la vida. Estamos hablando que una persona que tiene lesiones no fatales puede gastar entre 500 hasta 800 mil pesos anuales en el caso de la salud. ¿Por qué? Porque si tienen problemas de movilidad o de visión, tienen que justamente buscar algún seguro médico o más allá de eso, ellos propiamente solventar sus gastos ya para poder tener una mejor movilidad. La ENSANUD está revelando que la prevalencia de lesiones no fatales equivale a 1.6 millones de personas. El total, el 28.4%, tienen consecuencias permanentes y necesitan rehabilitación. Y te decía, la carga económica sí es un problema, porque 2 millones de mexicanos tienen secuelas de discapacidad permanente a causa de hechos de tránsito. Un solo mexicano, de acuerdo con la Alianza Nacional por la Seguridad Vial de Arturo Cervantes, pues dice que puede gastar en sillas de ruedas, cirugías, en rehabilitaciones. Muchas veces el sistema público no tiene la capacidad suficiente para atender a las personas que tienen este tipo de situaciones. 49.4% viajaban en motos o bicicletas, el 28.4% tienen este tipo de consecuencias permanentes. Hay una carga económica a nivel nacional de 350 mil millones de pesos y el 49.9% también de los automovilistas también en cuatro ruedas, de estos vehículos que sí antes veíamos que tienen más accidentes, pues ahora vemos reducida esta cantidad. 12 muertes por cada 100,000 habitantes es lo que nos está marcando la OCDE y somos de las tasas más altas en México de personas que tienen algún tipo de incidente de tránsito. Los lesionados aumentan el 10% cada año, los siniestros se reportan también en carreteras y en ciudades que también pues antes no las veíamos. Por ejemplo, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Tabasco y Chiapas son algunos de los estados que tienen más accidentes, que tienen personas con más secuelas y que esto te decía, no solamente repercute en la persona económicamente, también en los familiares, en quienes tienen que ir al hospital o acompañar a sus propios pacientes en una rehabilitación. Es el reporte. Y un muy buen reporte, Andrea. De verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Es un reportaje mucho más amplio que se publica el día de hoy. Recuérdanos dónde te seguimos a ti y dónde leemos tu trabajo. Pueden leer este trabajo en milenio.com y a mí pueden leerme en específico en @meraztr, y sí hay que darle una revisada, es más amplio este texto y sin duda pues leerlo para hacer conciencia de lo que tenemos que hacer al momento de estar en la calle, ya sea como automovilista, como biciclista o también como persona peatón, ¿no? Es muy importante
cuidarnos, porque esto sí, te decía, la OCDE ya lo toma como un problema de seguridad pública. No, totalmente. La parte individual, evidentemente, de cuidarse uno mismo con todo lo que está pasando, pero por otra parte, la parte de política pública, ¿no? Y en ese sentido, la movilidad, evidentemente, es uno de los grandes retos que tienen, sí, la Ciudad de México, pero todas las ciudades, las grandes ciudades en general, y que hay que entrarle a fondo no solo en el tema de los automovilistas, no solo en el tema de las multas, sino que esto es un tema mucho más amplio que hay que entrarle como al detalle. Andrea, te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo. Un abrazo, Lu, que estés muy bien. Buen día. La misma para ti es Andrea Meraz dándonos un adelanto de este reportaje que se publica el día de hoy, muy pero muy interesante.